Yo quiero que nosotros veamos esta porción que acabo de leer de Juan 19, el versículo 30, dividido en dos partes. Y la primera parte corresponde, ¿verdad?, a esta palabra, consumado es. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y en el griego, esta palabra, consumado es una sola palabra, tetelestai. Y quiero que veamos esto a la luz que nos da, ¿verdad?, la misma palabra, porque la palabra se explica a sí misma. Quiero que veamos lo que dice Hebreos 10, y les voy a dejar, ¿verdad?, de tarea que lean Hebreos 10, los versículos del 1 al 25, porque por motivo del tiempo no lo podemos hacer ahora. Pero en el versículo 11 dice así, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Consumado es. Como decía en griego, esto es una sola palabra. Y la palabra tetelestai viene del verbo teleo, que significa poner un fin a, realizar completamente, terminar, acabar. Y ahora vamos por unos instantes a ver algo que es, ¿verdad?, en lingüística, algo técnico, pero es de gran importancia. A mí no me gustaba mucho lengua española en la escuela, pero esto es importante. Consumado es, se traduce al español de tres maneras. Tetelestai, perdón. Consumado es, todo está cumplido, todo se ha cumplido. Y esto está conjugado, esta es la parte técnica, esto está conjugado en el tiempo perfecto. Y es una acción consumada en el pasado. Y se considera este como uno de los tiempos más importantes. Y los estudiosos de la gramática griega consideran que cuando un escritor del Nuevo Testamento usaba el tiempo perfecto, lo hacía de manera deliberada. Y Daniel Wallace explica lo siguiente: el tiempo perfecto describe un evento que, habiendo sido completado en el pasado, tiene resultados existentes para el presente. Por tanto, se usa para indicar énfasis no en la acción pasada como tal, sino en el presente estado de las cosas, como resultado de aquella acción pasada. Cierro el tecnicismo. Así que, mis amados hermanos, en ese momento en el que Jesús se encontraba en la cruz y a gran voz exclamó tetelestai, el mundo en ese momento creía que había ganado, el enemigo creía que había ganado, que había derrotado a Cristo. Pero este grito realmente se traduce en un grito de victoria. Y nos preguntamos, ¿cuál es la victoria? ¿Qué ha sido consumado? Y en primer lugar, Cristo ha consumado, Él ha terminado su obra. Y en segundo lugar, toda la Escritura se ha cumplido. Y cuando digo toda la Escritura, es toda la Escritura, lo que nosotros conocemos hoy como el Antiguo Testamento, pero que en ese entonces, para el tiempo de la crucifixión, era toda la Escritura. Así que, mis amados, vamos a iniciar con eso último, con el cumplimiento de toda la Escritura. Y nosotros podemos ver que las promesas, las profecías inician desde el Génesis. En el momento en el que entra el pecado al mundo, Dios ya tenía un plan. La Trinidad poderosa, soberana, ya tenía un plan para ese momento.
Y el Señor le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Isaías dice en Isaías 53:10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Zacarías 3, versículos 8 y 9 dice, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Eso era lo que había en el Antiguo Testamento, simbología de Cristo, pero ahora estaba siendo cumplida en la cruz. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y así hay muchas promesas. Consumado es. En Cristo vemos todas estas profecías cumplidas. La promesa de salvación que vemos en las Escrituras desde Génesis se cumplió a través de Cristo. Y no solo su muerte en la cruz, sino a través de su vida, a través de su muerte, de su resurrección y de su ascensión, porque todo esto era necesario para nuestra salvación. Consumado es. Cristo completó su misión. En Juan vemos, Juan 4:34, Jesús diciendo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. También dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. En Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y Juan 3, versículos 14 y 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y John Stott dijo, el amor divino triunfó sobre la ira divina mediante el propio sacrificio divino. Y una frase que también me impactó muchísimo, que dijo el pastor Sugel Michelén, es la siguiente: Jesús tomó toda la copa de ira sin una gota de misericordia, para que nosotros podamos beber la copa de salvación sin una gota de ira. Yo no sé si ustedes pueden comprender lo que significa que hoy podemos disfrutar de la salvación del Señor sin que Dios nos juzgue, porque Cristo ya pagó y consumió toda la ira de Dios. Cristo terminó su obra. Él no abrió la posibilidad de que yo o que tú consumáramos algo hoy. Cristo terminó la misión que el Padre le había dado a hacer, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios no nos está dando a través de Cristo la posibilidad de salvación. Cristo ha cumplido y ha pagado por los suyos. Él no terminó una parte para que nosotros ahora terminemos otra parte. Él no ha hecho el 99% para que nosotros pongamos nuestro 1%, no. Cristo hizo el 100% para nuestra salvación. Y si algo nosotros hemos contribuido para nuestra salvación ha sido nuestro pecado. Y Cristo dio todo para nuestra salvación. Y hay una frase que también en medio de este estudio, ¿verdad?, pude encontrar que impacta mucho mi vida. Es del pastor Josías Grauman y dice, cuando él dijo, consumado es, tú fuiste perfeccionado en la corte divina,
todo tu pecado perdonado. Cuando Dios hace algo, Dios lo hace completo. Estás tratando de completar lo que Cristo ya terminó. ¿Acaso tienes que contribuir algo? ¿Acaso faltó algo en el sacrificio de Cristo que tú tienes que hacer para ganar el favor de Dios? Charles Spurgeon lo puso de esta manera: esperan que Dios los acepte por cosas que hacen y no saben que consumado es. Tetelestai ha sido terminada en su totalidad. Nadie puede añadir o quitar nada a la obra perfecta de Cristo. Y yo les dije al inicio, ¿verdad?, que quería dividir este versículo en dos partes, así que vamos a ver ahora la segunda parte, porque entiendo que es algo importante. Y dice: y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y quiero resaltar la palabra entregó, porque la vemos a lo largo de toda esta narrativa, desde Juan 18, la vemos muchas veces. Judas entrega a Jesús, traiciona y entrega a Jesús a los principales sacerdotes. Los principales sacerdotes de la sinagoga entregan a Jesús a Pilato. Pilato entonces entrega a Jesús para ser crucificado. Y cada uno de ellos creían que eran los protagonistas, creían que eran los que tenían la autoridad sobre esto y que ellos estaban entregando a Cristo. Pero no, porque aún en la hora más oscura, Dios tiene el control de todo. Y dice la palabra en Juan 10, 17 y 18: por eso me ama el Padre. Esto es Jesús hablando. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y gracias a Dios, ¿verdad?, que Anthony dio una introducción de cómo era la condición en la que se encontraba Jesús en ese momento y habló bastante de su dolor. Así que yo me voy a ahorrar unos cuantos segundos de tener que hablar de su dolor, pero yo quiero resaltar dos condiciones físicas de aquellos que mueren por esta muerte de crucifixión. Y uno es la asfixia. Y si usted alguna vez ha corrido y no tiene tal vez una buena condición de esa de los corredores, sabe que cuando usted corre, usted ni siquiera puede hablar porque le falta el aire. Usted está como ahogándose, ¿verdad? Esa es una. Y la otra es la conciencia alterada, es decir, que no hay mucho juicio, la idea no se pueden coordinar bien. Eso era lo que estaba viviendo, ¿verdad?, el Señor en ese momento. Sin embargo, como yo dije, ¿verdad?, que Dios en todo tiempo tiene el control, aún en el momento más oscuro. Cristo estaba en absoluto control en ese momento y en todo momento, aún en medio de su agonía, Él pudo recordar toda la Escritura, todo eso que Él se aprendió y que Él sabía de memoria, y la pudo citar en ese momento, porque muchas de las palabras que dijo Jesús en medio de su crucifixión, fuera como dice la misma Escritura, para que se cumpliese la Escritura, era lo que ya estaba escrito en la ley. Pero no solamente que Él pudo citarlas, sino que en medio de su agonía, Él pudo tener la fortaleza física para clamar a gran voz cada una de estas verdades. Cristo entregó su vida voluntariamente como nuestro sustituto. Muchos en esta narrativa creían que estaban en control, pero vemos que hasta que Cristo no nos había salvado, no nos había ya lavado, y sino que solo luego de Él haber completado su misión de redimir a su pueblo y de declarar en victoria, consumado es entonces cuando Él entrega su espíritu. Cristo y su sacrificio es suficiente. No tenemos que agregarle nada más a este sacrificio. No hay nada que podamos hacer para ganar la salvación. Pero no podemos ser indiferentes a la cruz. Cristo nos compró. Nuestras vidas le pertenecen a Él. Por precio habéis sido comprado, nos dice la palabra. Ahora, ¿cómo responder a esto? Quiero que volvamos otra vez a Hebreos. Y quiero tomar 3 aplicaciones
prácticas que nos muestra el pastor Josías Grauman, y estas salen del capítulo 10 de Hebreo. Voy a leer estos versículos del 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. 3 aplicaciones prácticas. Acerquémonos a Dios con un corazón sincero y confiado. Número 2, mantengámonos firmes sin fluctuar. Y número 3, considerémonos los unos a los otros, buscando animarnos al amor y a las buenas obras. Consumado es. Gloria a Dios.